Buenas a todos y bienvenidos de nuevo al canal de Technotronic. Hoy os voy a enseñar cómo funciona el sistema Bluetooth y la aplicación de los BMS de DALI. Aquí tenemos ya lo que es la pastillita conectada ya a la batería, la famosa 16x16 que hice hace unos días y que os enseñé en mi canal de YouTube. Bueno, pues en esta ocasión vamos a ver cómo configuramos y cómo entramos a la aplicación Bluetooth de DALI que nos trae esta pastillita, que nos trae esta numeración, ¿vale? Y que aquí tiene un botoncito que hay que darle la primera vez para activar el Bluetooth y que nos lo detecte el móvil. Nos vamos a ir al móvil ahora mismo, a la aplicación, y vemos cómo nos descargamos la aplicación, cómo buscarla y cómo la instalamos. Vamos ya a ello. Vale, bueno, pues ya estamos aquí en el móvil y nos vamos directamente al Play Store. Vamos a darle aquí, ¿no? Nos metemos al Play Store y vamos a buscar por BMS, DALI BMS directamente. En cuanto le demos, nos va a salir esta aplicación que se llama Smart BMS y debajo pone DALI BMS. Lo podéis ver aquí, ¿no? Donde os marco con el punterillo. Le vamos a dar a instalar. Le damos a instalar y en breves segundos se nos va a instalar la aplicación, porque fijaros, 2,74 megas de peso, eso no es nada. Ya está instalada, fijaros qué rapidez. Smart BMS está escaneando ahora mismo. Nos vamos a meter ahora, nos vamos a dar aquí abajo al botón de abrir. A ver si me lo permite el grabador de pantalla. Vale, agree and review. Venga, de acuerdo. Le damos a todo, que sí, que sí, que sí. A ver. Ahí va, ya estamos, ya estamos. Vale. Bueno, pues ahora mismo estamos ya dentro de la aplicación. Voy a darle para atrás. Voy a darle para atrás, otra vez. Eso es, vamos a darle a abrir de nuevo. ¿Permitir Smart BMS hacer la ubicación? Pues sí, sí, sí. Mientras se usa la aplicación le damos. Eso es, ahora estamos ya, venga. Una vez que estamos aquí ya, es simplemente la tarjeta que os he enseñado antes, la pastilla, le damos al botoncito un clic. En cuanto le demos al clic, automáticamente ya nos aparece pues el aparatito, la pastillita, ¿no? La numeración, aquí la podemos ver, ¿no? Esta de aquí arriba. Pulsamos sobre ella y automáticamente ya estamos dentro de la configuración de la batería. Podemos ver la carga que está la batería. Nos marca el 100%, la tensión. Donde pone A son los amperios de corriente de carga. El estado del MOS de carga. De carga, ¿no? Vale. Este es el de descarga, que ahora mismo está activado. El de carga, este se activa cuando ponemos el cargador. Y el estado del balanceo, que es prácticamente siempre activado. Por aquí abajo, pues podemos poner, ya veis, que pone aquí la tensión máxima, tensión mínima, tensión media. La diferencia de tensión, podéis ver aquí, que es casi inapreciable. Estamos hablando de un 0,074. Esto no es nada, nada. Y hay muchísima gente que cuando ven estas cifras dicen, oh, que tengo la batería desequilibrada. No, no, esto no es un desequilibrio. No sabéis lo que es un desequilibrio. Un desequilibrio son muchos más voltios. Vale, alarma de sobretensión de celda nivel 2. Vale, nos lo marca como que vamos a la de nivel 2, del 2. Bueno, realmente no, yo esa alarma, la verdad que no las tomo ni en cuenta, porque no es una diferencia considerable, como os he dicho, ¿no? Vale, pues aquí tenéis un poquito todas las series que nos marca nuestra batería. Fijaros, la que más tiene son 4,17 por aquí. Y la que menos creo que andará, pues no sé, sobre 4 con... Lo pone aquí arriba, mirar. 4,10 y 4,17. Diferencia inapreciable, prácticamente. Vale. Nos vamos ahora a los ajustes de parámetros, que es algo interesante, ¿no? En el cual, pues podemos ver aquí tensión máxima de celda por protección 4,25. Está muy bien, porque cuando llega a 4,25 deja de cargar, digamos, el BMS y luego bajaría a 4,20, 4,18 las series.
Tensión de celda mínimo 2,80. Está muy bien también. Yo creo que menos es poco y más, pues desaprovechamos la capacidad de las baterías, ¿no? Protección, tensión máxima total de batería. Esta es la protección de carga. Cuando llegamos como protección a 68, no creo que llegue nunca, porque el cargador carga un poquito menos, pararía. Esta es la tensión mínima, que podéis ver aquí. Protección ante diferencia de tensión. Protección contra sobrecorriente de carga, o sea, nunca podremos cargar esta batería, en este caso, a más de 16 amperios. Para configurarlo, por ejemplo, yo tengo un cargador de 5 amperios, pulsamos sobre configurar, sobre ingresar y marcamos, por ejemplo, que quiero que sean 10 amperios. Le damos a configurar y nos sale que introduzcamos la contraseña. La contraseña por defecto es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y automáticamente ya se nos ha cambiado de 16, como podéis ver, a 10 amperios la corriente de carga máxima que va a aceptar el BMS, porque nosotros le hemos dicho que así sea. Y acaba aquí abajo, pues, la protección contra la descarga. ¿Qué quiere decir? Que más de 130 amperios no va a pasar por este BMS. Lo mismo, también podríamos configurar poniendo aquí, pues por ejemplo, pues 120 amperios y le pulsamos a configurar. Y en unos segunditos se nos cambiará de 130 a 120, ya habéis visto, ¿no? Vale. Pues con estos datos que tenemos por aquí es muy importante saber lo que metemos, porque podría ser que metamos algo mal, algo erróneamente, y nos llegue, nos dé causas de que fastidiemos la batería, ¿no? Mirad aquí arriba ahora, nos vamos a características de la celda. Características de la celda, pues nos pone litio-ion. Podríamos darle a configurar también y le podríamos dar LiFePO 4, LTO o litio-ion, ¿vale? La capacidad nominal, ¿vale? Ya sabéis, la capacidad nominal significa la capacidad de la batería que tenemos nominal al 50%. Tensión nominal es lo mismo cuando las celdas están a una tensión del 50%. Tiempo de invernación significa que el BMS va a estar activo este tiempo que le ponemos aquí. Cuando se pase este tiempo se apagará el BMS, pero no la salida de la descarga, ¿vale? Esto significa configuración del SOC. Significa cuando tenemos la batería tenemos que configurarla nosotros y ponerle cuando está al 100%. Cuando llegue el cargador al máximo, nosotros cogemos aquí y le ponemos que está al 100% a tanto voltaje. Aquí, tensión, comienzo de tensión del balanceo. Pues bueno, vosotros le podéis poner que empiece desde 3 voltios si queréis. O si veis que está muy bien, pues desde más voltios. Ingresamos aquí el número que vosotros queráis y la ecualización, el balanceo comenzará a partir del voltaje que vosotros le pongáis. Yo le he puesto a partir de 3,30 voltios. Que esté más tiempo activo, ¿no? Si hay un pequeño desnivel, desequilibrio, pues así tiene más tiempo para ir solucionándolo. El balanceo, pues aquí lo tenéis, balanceado ante la diferencia de tensión. Y vamos a la siguiente, que nos pone el número de placas, número de grupos, 16, número de series, que creo que quiere decir esto. Tampoco lo he tocado mucho, ¿no? No me quiero meter mucho en estos parámetros porque vienen ya de fábrica y creo que vienen bastante bien. Protección, por aquí tenemos de temperatura en carga, está muy bien, 65 grados. Ante baja temperatura en carga, pues también vienen parámetros ya bastante sensatos, si os digo la verdad. Y luego en ajustes de sistema, pues bueno, tenemos aquí el interruptor de carga, que le podemos dar aquí a on-off, ¿vale? ¿Está seguro de dejar de cargar? No, pues cancelar. Podríamos hacer que no se cargue. Interruptor de descarga, aquí también podéis verlo, está en on, que significa que si le damos la descarga la apagaríamos, ¿vale? Bueno, luego tenemos por aquí reinicio de sistema, reiniciar el modo de fábrica, todos los cambios que hayamos hecho los volveremos a dejar de fábrica. Calibración de corriente no lo he tocado y restablecer contraseña tampoco quiero tocar nada. Esto yo creo que es que si nosotros queremos que nadie nos enrede en nuestro VMS a través de Bluetooth, se puede poner una contraseña.
Y luego por aquí abajo, pues bueno, BMS y el estado del display es lo que más me gusta a mí, que es donde nos sale toda la información, nos sale pues esta esfera como tipo de reloj con el porcentaje que nos queda, nos sale la tensión, bueno, nos sale un poquito todo, ya lo podéis ver, ¿no? ¿Vale? Y esto es un poquito todo el tema del BMS de DALI, una aplicación muy sencilla, muy rápida de instalar. Bueno, pues ya habéis visto cómo funciona la aplicación esta de DALI que estaba comentando, que es muy rápida, muy intuitiva y muy fácil de usar. Sí que es cierto que hay que ponerle los parámetros adecuados y contra menos se modifique, la verdad que mejor. Hay que saber qué voltajes, qué parámetros se meten, ¿vale? Es muy importante saber las configuraciones que se meten de carga, descarga, etcétera, etcétera, etcétera. Nos podremos jugar la batería o tener un susto si configuramos mal el BMS. Y nada, si os ha gustado este vídeo explicativo de cómo se usan estos Bluetooth de la marca de DALI, de los BMS de DALI, pues nada, me dejáis un like o suscribís a mi canal por aquí arriba. Cualquier duda, consulta o sugerencia en los comentarios la atenderé encantado. Nos vemos en un próximo vídeo. Venga, hasta luego chicos. Agur, agur.